Si tienes una marca de cosmética artesana, cosmética natural y sientes que no estás sabiendo transmitir todo el valor que hay detrás de lo que haces, esta entrevista te va a ayudar mucho. Hoy te traigo a Andrea Fernández, mentora y estratega de comunicación especializada en marcas de cosmética natural, cosmética artesana. Además, ella también es una artesana. Acompaña a emprendedoras a encontrar su voz, diferenciarse y conectar de verdad con su público. En esta entrevista nos va a contar cómo empezó en el mundo de la cosmética artesana, los errores que cometen más comúnmente las marcas a la hora de comunicar y lo más importante, cómo se puede mejorar esa comunicación, cómo puedes mejorarla en tu comunicación para no sentirte invisible. Además, va a compartir varios tips muy valiosos que vas a poder aplicar en tu día a día y desde ya en tu propio negocio. Andrea ha colaborado en muchas ocasiones dando charlas en nuestra escuela y tenía muchas ganas de traerla, de poder entrevistarla en el canal, porque sé que muchas artesanas tenéis dificultades a la hora de transmitir vuestros valores, a la hora de transmitir vuestra marca y poder llegar a vuestro cliente, a las personas que queréis ayudar con vuestros productos. Así que si quieres aprender a comunicar mejor, quieres sacar algunos tips, no te puedes perder esta entrevista. Hola Andrea, estoy encantada de que estés aquí. La verdad es que tenía muchas ganas de hacer esta entrevista contigo porque estoy segura de que va a ayudar a muchas artesanas que pues ya han invertido en su proyecto, en lanzar su marca, en legalizarlas para poderlas Mm, vender tranquilamente y ahora se enfrentan a un reto bastante importante que es el que yo siempre he visto más complicado y que es el tema de la venta. Pero mm. antes de ponernos ahí, me gustaría un poquito pues que nos contaras pues cómo llegaste al mundo de la cosmética natural. Vamos a conocer un Vale. poquito tu historia. Bueno, Gloria, muchas gracias por este espacio y encantada de compartir contigo y bueno, y con todos los artesanos que nos van a ver en este espacio. Y deseando ante todo que la información que vamos a brindar en este momento, pues que sea de mucho, de claridad, ¿vale? Para esos proyectos o esa idea de marca que tienen de negocio. Y pues vale. ¿Qué te puedo decir? Yo la verdad es que cada vez soy más consciente de que todo va como la vida nos va preparando, ¿vale? Yo me acuerdo que, bueno, yo soy de Costa Rica y Ujú. eso fue como en los años 2010, ¿sí? 2010, 2000, bueno, yo en Costa Rica pues era profesora investigadora a nivel universitario y hacíamos investigaciones y programas también para pueblos en vías de desarrollo, que tenían problemas socioambientales. Entonces, Mm. yo estuve ahí dos años y medio, casi tres, donde pues son poblaciones donde la agricultura intensiva pues va ahogando estos pueblos. Cuando hablamos es el monocultivo. Y yo me acuerdo que pasaban las avionetas con la lluvia ácida de los agroquímicos Sí. y entonces pues van enfermando no solo el ambiente, sino que también la salud de las personas. Y me mostraban todas las alergias que tenían en la piel. El Ah. agua contaminada, em, bueno, los niños de la escuela tenían que optar era una técnica que implementábamos para que tuvieran agua potable con carbón activado y etcétera, y entonces ellos podían abastecerse del agua de lluvia, pero tenían que purificarla, producto de esa lluvia ácida. Sí. Y ahí es donde yo tomé conciencia de todo lo que es
el capitalismo y todo esto de la producción que vivimos hoy. Y ahí mismo Ujú. empezamos a ver sobre ciertos productos que muchas veces dicen sostenibles, pero la Sí. realidad es otra. Y entonces yo veía a estas pobres personas enfermas, eran Wow. enfermas, ¿vale? Esta es una realidad, Gloria, que se vive y tal vez ahorita mucho más intensiva, ¿vale? Ahí es donde yo empiezo a tener mucho más conciencia del autocuidado también hacia mí, ¿vale? Comer un poco, buscar alimentos más en agricultura más de urbana, más regional, etcétera. Entonces ahí me fui como educando en esto y con los años, bueno, al venirme a Europa, me pongo a vivir en Alemania y empiezo yo también con esas alergias de la piel y eso que me Anda. cuidaba, ¿vale? Sí. Y entonces me dice el doctor que tengo una alergia de sol. Se me empezaban a Anda. salir unas manchitas y digo yo, pero esto no puede ser posible porque yo me protejo del sol. Entonces Ujú. me manda al dermatólogo, el dermatólogo me da el medicamento, muy agresivo, por cierto. Entonces yo busco otras alternativas y yo digo yo, pues empiezo a investigar también lo que hay en la cosmética convencional. Y ahí me Ajá. asusto más de todos los ingredientes que están enfermando a la sociedad. ¿Vale? Wow. Mm. Fue la luz donde me hizo más despertar de lo que yo vi en mi país a lo que yo estaba viviendo acá. Entonces fue donde me dio apetito por buscar nuevas alternativas en las cuales yo pudiera estar más segura de cómo estaba cuidando mi cuerpo. En Alemania se me empezó a caer también el pelo producto del agua también, porque es un agua con mucho cal. En- Anda. Sí, Ostras. sí. Mm. Entonces ahí es donde, por eso te digo, como que todo viene muy conectado. Sí. Y empiezo a buscar formaciones bueno, mi abuela, todo esto viene de mis ancestros, que mucho es las plantas, y entonces empiezo a ver formaciones en cosmética natural y ahí encuentro también la fitocosmética y me fascinó. Wow. Cuando veo también ahí, bueno, también la parte de la sostenibilidad que lo trabajaba en mi país y ahí también de toda la problemática de los plásticos debido a la cosmética convencional, como la cantidad de toneladas de plástico que generamos producto de los botecitos de los cosméticos convencionales. Y yo pues en eso quiero no ser, bueno, ya me he ido desde hace unos años ya apartándome a que no podemos ser perfectos, pero sí colaborar y contribuir a todo lo que está actualmente sucediendo. Y encuentro en la cosmética una conexión mucho conmigo, con la madre Claro. tierra y bueno, todos sus valores también que con ella encontré. Soy mucho más consciente que cuando utilizo un ingrediente también de dónde proviene, porque lo veía en mi país donde estas transnacionales lo que hacen y con sus sellos. Entonces ahí aprendí a que qué proveedores también consultar para mis cosméticos y etcétera. Claro. O sea que empezaste a hacerte tu cosmética por Exacto. todo ese problemita que te surgió cuando viniste aquí a Europa y Sí. notaste que te iba bien. Me encantó, era un escape también porque, bueno, como todo emigrante, pues no empezamos, tuve que adecuarme acá empezando con el idioma, Ah, claro, también. vale, entonces adecuarme a mi profesión, pues necesitaba un proceso y la cosmética era mi escape porque yo soy como una hormiguita siempre haciendo y haciendo, porque así estaba yo en esos tiempos. Mm. Y entonces yo me decía, bueno, pero yo no me quiero quedar estancada y entonces buscaba actividades que fueran mi escape para decir, bueno, estoy en este momento aprendiendo algo, por mientras yo ya pues ya aquí me empiezo a ubicarme con mis conocimientos a trabajar en algo más mío. Y Claro. entonces pues se viene la pandemia y Ala. empiezo a buscar formaciones online porque tenía que hacer algo que se descuadriló todo. Y entonces es donde empiezo a sumergirme en la parte online. Y entonces ahí empecé a capacitarme en la parte de marketing de contenidos. Me Mm, encantó te porque encantó.
porque quería también seguir haciendo que en Costa Rica era la investigación y hacer artículos, pero estos artículos a nivel online tiene otra forma de escribir, otra forma conocer de herramientas, etcétera, que yo pues realmente no las había experimentado y entonces ahí me encantó también. Entonces esto me llevó más a combinar y encontré en el marketing con todo lo que yo hacía en mi país del project management y toda la que es investigación, wow, aquí puedo ayudar y veo que me sentía un poco perdida porque sostenibilidad, pero la parte de sostenibilidad es muy amplia también. Claro. Entonces, ¿en cuáles temas ubicarme? ¿Vale? Ah, y ahí llegaste un poco a combinarlo con la cosmética, ¿no? Exactamente, porque, pero necesitaba ayuda de alguien y con Sí. todos los expertos de marketing me iban ubicando, bueno, tú puedes ubicarte en esto, en esto, en esto. Y como estaba aprendiendo cosmética, me dije, ¡buah! Aquí es, Aquí algo es. que aquí es, un lugar Encima, donde, juntaste dos cosas que te encantaban, el marketing, exactamente. la cosmética y que iba también contigo, Exacto, con y tus el valores. planeamiento, todo. Entonces, fue como, esto también es un mensaje para los que hoy en día hablan mucho de reinventarse. Mm, Entonces, tenemos las herramientas, entonces hay que hacer un orden en dónde estás tú, en qué disfrutas tú más, en dónde tienes tus talentos, en dónde están tus conocimientos y ahí ordenarlo y pues poder brindar todo lo que tú sabes en algo que tú disfrutas. Y hasta el día de hoy, pues estoy en esto que ha sido una etapa muy fascinante claro, porque es un redescubrir una serie de talentos que están ahí escondidos, que a veces, pues, por estarnos dedicando mucho a un empleador, claro. nos olvidamos Te realmente de olvidas. lo que tenemos nosotros para el servicio de otros también. Sí, que puedes aportar. Exactamente. Además que muy bonito, ¿no? Porque cómo has unido el marketing con la cosmética, que encima, como tú también eres artesana, porque al Exacto. final te haces tus cosméticos y tal, estás en un sector donde ayudas con conocimiento, que sabes qué problema tienen las artesanas y por qué. Bueno, te iba a preguntar algo que ya realmente ¿qué tiene de particular comunicar una marca de cosmética natural? Mira, ahí te lo he dicho, la Sí, cosmética tiene unos valores que son muy, por ejemplo, la parte de sostenibilidad, el cuidado hacia otras personas, también ver mucho la realidad que está sucediendo actualmente. ¿Por qué? Porque claro, estamos viviendo una sociedad, voy a decirlo así, una sociedad enferma. Y bueno, y también me meto en la parte del coach y todo esto porque necesitaba ayuda. Ahí me doy cuenta que también lo que te pones, tu piel lo absorbe claro, y te influye en la parte también nerviosa, te influye también en la parte inflamatoria, te influye en la vista, en la parte cognitiva. O sea, es que todo va conectado. Vivimos una sociedad que no quiero meterme en un tema tan profundo como el que estamos ya, porque es hablar mucho ya, pero ¿qué tan protagonistas somos de lo que está sucediendo ahí afuera? Entonces, hay que empezar, no verlo tan negativo porque no podemos ser tan extremistas, pero sí cuestionarnos en cuánto estoy contribuyendo yo a eso. Y la claro, cosmética también es muy consciente en ese sentido. Por ejemplo, el ayudar a otros emprendedores. Cuando eres artesano, estás generando una cadena de microemprendimientos también. claro, eso es lo que te iba a decir. Que al Entonces, final tú estás ayudando, digamos, estás contribuyendo, fomentando esa cosmética de los artesanos, porque sabes que es sí, natural, que es buena, es cambiar también un poco la cultura, ¿no? Porque es lo que pienso yo, cuanto más artesanos
consigamos poner en el mercado, que tengan éxitos en sus negocios, cuando ya veamos cosmética natural por todos los sitios, incluso en supermercados, es cuando realmente luego la gente es consciente Es y es como va consciente a llegar ese producto realmente al consumidor, que es eso y, lo que tenemos que lograr, ¿no? y se Y queda reactiva, mucho y se reactiva la economía también local. también, claro, Entonces, no tanto comprar, bueno, acá en Alemania también esto lo he aprendido, no tanto comprar lo de que viene de afuera, sino también lo regional, lo regional para fomentarlo del la consumo. economía y estar Mm, más seguros también que se está produciendo ahí, tener más confianza también de lo que se produce ahí. Eh, también en la medida que este artesano es consciente y dé a conocer esos valores, pues hace una sociedad también más consciente de contribuir también, y se va educando la sociedad. ¿Qué es lo que claro, pasa? Que con el capitalismo y toda esta industrialización, pues es consumir, 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 y en realidad, pues a veces no, entre menos, pero bien hecho, es mejor. claro, Entonces, todo trae una cadena, ¿ya? No, no caer en ese ciclo en el que está la sociedad de compra, 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 desecha, desecha, desecha. Entonces, dentro de la cosmética yo encuentro eso, una conexión con la claro, madre tierra también, cuán importante, importante, ¿ya? La que nos da, pero también nos está pidiendo. Entonces ahí también tener esa conciencia, yo cuando voy a la naturaleza, yo me regenero también. sí, te llenas de energía, ¿verdad? Es Entonces, como, vale, entonces, ¿qué va a pasar el día en que vengan y talen todos esos árboles para meter una industria? Hombre, ya, una poca conciencia, una poca conexión, donde hay una energía tan positiva, tan limpia y que es comprobado que pues nos sentimos nuevos ya cuando vamos nuevo, a... no oscura, Exactamente. Entonces, como te lo dije, la fitocosmética, por ejemplo, ¿vale? Nuestras abuelas eran estas que un remedio y ya, pues ya estaba. Entonces, era la claro. medicina ancestral, la artesanal de aquellos tiempos, pues las estamos dejando por consumir a veces medicamentos que a veces ni los necesitamos. Sí, es verdad. Entonces, con la cosmética, ¿cuán conscientes somos? Porque lo que te pones entra al cuerpo y genera un efecto secundario. Entonces, ¿cuál es ese efecto que estás metiendo a tu cuerpo? Entonces, ser más conscientes en ese sentido también. Claro, tenemos que Ujú. ayudar a las artesanas a que vendan sus productos. Exactamente. Andrea, tenemos que ayudarlas. Claro, Vamos a ir al gran problema de las artesanas. ¿Cuál es el error más común que ves tú que cometen al comunicar? mira, el mayor es, queremos tener un negocio, queremos tener una marca, queremos, y, ok, ya sé cosmética. Voy a lanzarme y voy a abrir esta red social y me lanzo. Pero no han hecho otro estudio anterior a eso. Por Ujú, ejemplo, bueno, hay que conocer las plataformas en primer lugar, utilizar las herramientas que te brindan la plataforma, pero no es solamente crear contenido. O sea, detrás de eso hay un trabajo previo. También, ¿a quién me voy a dirigir? No es a todo mundo, o sea, tienes que tomar en cuenta un segmento o un grupo especial de cliente para que puedas conectar bien. No le puedes dar tus cosméticos a cualquiera, ¿no? Entonces, claro. es importante que yo hablo mucho del subnicho de la cosmética. Entonces, ¿en qué parte de la cosmética te sientes más tú? Ujú, Y entonces ahí de las diferentes ramitas o especializaciones de la cosmética natural, ¿cómo puedes tú hacer un match donde todos tus talentos, todos tus conocimientos los puedes poner al servicio de un grupo especial de personas? Entonces hay que hacer un análisis también.
La especialización, La entonces, ¿no? especialización y definir esa parte, por ejemplo, muchas ponen, por ejemplo, su propuesta de valor, cosmética natural o cosmética o jabones artesanales, si quieres, pues sigue jabones artesanales. Pues ahí es una frase muy, muy, muy general, Sí, muy ¿vale? general que realmente no llega a nadie, Exactamente, ¿vale? porque ese jabón artesanal puede ser para una persona que tenga un acné o una psoriasis o una persona adolescente o una madre que tiene a sus bebés o Claro, una mujer que está embarazada o una persona de la tercera edad. Entonces, enfoquémonos en dónde queremos dar ese talento que tenemos a un grupo especial, ¿vale? Entonces, ahí yo siento que ya no vas a competir tanto, te vas a claro, o sea que tú especializar ves un poco que hablan en en general, generalizar no ya. se dedican, o se Exacto. enfocan en un cliente específico y es un poco ese el error, ¿no? que cometen las artesanas, ¿no? Y es normal, ¿por qué? Porque al desconocerlo se lanzan y les están comunicando a todo el mundo, pero no conectan, porque detrás de esa especialización o definir ese grupo de personas van a generar una serie de mensajes especiales, muy, muy, muy enfocados a un grupo especial. Entonces ahí viene, bueno, hay que definir objetivos, una meta también, a que cuántas personas poder conectar, cada cuánto, que no solo las redes sociales, sino también está la actividad eh, eh, offline y online, ¿verdad? Todo lo que es fuera del mundo de Internet, ¿ya? Sino que también actividades presenciales que te sean, o sea, hay que buscar, bueno, y los artesanos mucho buscan estas ferias y etcétera. Entonces, Mm, ¿ahí está mi cliente o no? O, por ejemplo, buscar colaboraciones como las que estamos haciendo en este momento para darte a conocer o buscar algún tipo de publicidad, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que planificar y no es claro, solo depender del contenido orgánico porque nos vamos a agotar. claro. El O sea, mundo online está saturado, ¿vale? eso es importante que has dicho, ¿no? Lo de no ¿Vale? depender solamente del contenido orgánico, sino también mirar otras vías, ya sea fuera de las redes o en las propias redes, pero también a lo Exactamente. mejor publicidad pagada a veces, O, planificarlo o- de otra manera o también. conectar con otros artesanos Eso también. es, Y entonces, como aquí no hay competencia, porque si lo estamos enfocando de esta manera, pues este artesano se dedica a esto y esta otra a esto. Entonces, es un claro, match donde se están ayudando a sí mismos, ¿ya? Entonces, ahí no hay competencia. Y entonces, pues buscar acciones para que se ayuden entre ellos, más en que, pues, dentro de la cosmética natural también hay otras marcas muy, muy potentes y, pues ellas nos, nos minimizan el camino, entonces hay que unirse con otros para poder estar fuertes también a un mundo tan aglomerado. Entonces, hay que planificar en primer lugar. Yo siempre claro, digo, un plan que te permita darte unas metas de 3, 6 o incluso un año. Ir probando qué te está funcionando, descartar lo que no te funciona y también abandonar lo que no te está ayudando. ¿Por qué? Porque estás perdiendo el tiempo, estás invirtiendo dinero en cosas que no te están funcionando. Entonces hay que buscar, hay que entender que el primer año es un año mucho de prueba, claro, de aprendizaje, de ¿no? También, aprendizaje. Por eso es importante tener en un plan, un modelo de negocio muy claro, cómo lo voy a vender, cómo... Entonces hay que planificar en primer lugar. Muchas hay nos que lanzamos, planificar. sí, perdona, nos Sí, lanzamos y, y vamos invirtiendo, vamos perdiendo dinero y no somos conscientes de que todo eso vale tiempo y dinero. Entonces es claro. importante planificarse. ¿Cuánto voy a invertir para mis productos también? Porque me acuerdo una experiencia de una clienta, me dice, Andrés, que se me está quedando el material en stock y también eso tiene un tiempo de caducidad.
claro, también. Entonces, hay que planificar y también cuánto voy o cuánto es mi meta mensualmente para generar ventas y pues ahí voy viendo y voy ascendiendo poco a poco. Pero no es lanzarse así porque así también. Claro, hay que tener una estrategia. Aparte del plan económico, es muy importante lo que estás diciendo, el plan de marketing, porque es de Exacto. dónde te va a venir la venta. Entonces, muchas no venden o están vendiendo poco y empezaron con mucha ilusión por eso que estás diciendo, porque no están sabiendo conectar, no lo están haciendo con un plan, la forma de comunicar, pues a lo mejor no No llega a donde tiene llega. que llegar, ¿no? También esto, yo combino mucho plan y comunicación. Comunicar es fundamental porque las palabras en marketing, yo sí, bueno, los marqueteros sabemos y decimos, somos psicólogos también. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar el comportamiento del consumidor. ¿Vale? Claro, ¿Cómo reaccionan? O si hay una tendencia, entonces aprovechar esa tendencia, por ejemplo, el Día de la Madre, el día de Navidad, y entonces aprovechar esos momentos que está demandando más el mercado. Dentro de la cosmética convencional, ¿qué están demandando? Entonces, ¿cómo puedo adecuar esto a mi nicho, a mi claro. subnicho? ¿Ya? Entonces, estás competente con las tendencias, pero con tus valores y con tu propósito. Entonces ahí hay que planificar esa parte. Y después en la comunicación, pues hay una serie de pautas importantes también porque no es solamente poner unas frases y ya, comunicando de que tú haces esto y ya lo dejamos así. No, la comunicación tiene una serie de pautas para que el lector no lo vea como una venta agresiva, sino Mm. más bien con unas ganas de seguir leyéndote cada día. Y Claro, entonces, ¿qué es lo primero que debería definir un artesano? bueno, en primer lugar, la identidad que quiere dar, Muy ¿vale? bien. Mm. Entonces, por ejemplo, Gloria tiene una personalidad, Andrea tiene una personalidad. Somos totalmente diferentes. Gloria está dedicada a la enseñanza, al asesoramiento. Andrea está dedicada al guiar, al asesorar también. Entonces, nuestra forma de comunicar es muy diferente a una persona que quiere vender, que está vendiendo solo producto. Entonces, tu personalidad es mucho también muy enfocada. Hay unas frases ahí ocultas que tiene que tener tú, que con solo el lector lo lee, entiende lo que hace Gloria. Por Claro, ejemplo, fundamental. te dedicas a la enseñanza. Pues entonces aquí vengo a enseñarte una nueva forma de crear tus productos. Aquí en esta escuela vas a aprender a, ¿vale? Entonces Claro, ya ahí el lector entiende de que Gloria enseña. En mi escuela aprenderás. Ah, bueno, entonces ya se está dando cuenta que esa es tu escuela, ¿vale? claro. Y Y una entonces artesana, por un ejemplo, arte, que venda jabones, ¿qué podría, pues a lo mejor destacar un ingrediente exactamente, con mi producto, por ejemplo, o a quién va destinado a lo mejor, ¿no? exactamente, ahí siempre eso es fundamental. ¿A quién le estás hablando? Persona, bueno, a ti que tienes este problema, papá, papá, a ti mamá que tienes a tus hijos, porque los Claro, adolescentes no van a ir a comprar ese jabón, por ejemplo, o esa crema. Entonces, a esa madre que tiene a sus hijos, entonces, si tienes hijos con este problema, te recomiendo que utilices jabones con tales ingredientes. He preparado en esta temporada tales productos, ¿vale? Entonces ya ahí le estás claro, diciendo de que está preparando y que tiene jabones enfocados para este problema, ¿vale? Ahí está el claro, cliente, la madre, no el adolescente, no los niños, pero le está hablando a los padres. Entonces ahí cuando hablas con padres, ¿cuáles son las preocupaciones de ese padre? Va a evitar de que vea a sus hijos enfermos o padeciendo ese dolor o esa alergia. O claro, ya, entonces hay que investigar al cliente, pero no solamente que sea una mujer, que sea una mamá, que sea un papá con tanta edad, no. ¿Cuál es la frustración de ese padre o de esa madre?
claro, y que tú puedes, pues, Exacto, ayudar, ¿no? Y entonces contarlo, comunicar en base a exacto. todo esa análisis que dices tú, que efectivamente no lo hace casi ninguna artesana, eso te lo puedo decir. Yo siempre recomiendo, haz una plantilla, ¿vale? De consúltale a tus amigos, ¿vale? Ujú. ¿Cuáles son tus mayores frustraciones o temores? ¿O cómo te sientes? O si ya ha atendido a una persona, cómo se siente? Siempre es importante indagar cuando conseguimos una venta. ¿Cómo te sentiste? ¿O qué es lo que sentías tú en ese momento? Porque esas son las frases que te va a permitir comunicar con mayor claridad. Algo importante, yo con la gente que he compartido, siempre me doy cuenta que lo que yo siento lo sienten una gran mayoría. Estamos igual de conectados. Así va a suceder con el cliente. Hay una Claro, gran mayoría que se sienten parecidos. Entonces, ya tú vas indagando 5 o 10 personas, pues ya entonces vas tomando una idea de cuál es ese temor. A mí me encanta investigar a mi cliente. Entonces, yo pues hago preguntas y eso me permite tener mayor claridad de cuáles palabras decirle para que entienda que yo tengo la solución. Y ahora, palabras muy a mí, no las tendencias, o hoy te vemos ChatGPT y te da un bla, 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 pues modifiquemos ese texto a como yo lo diría yo, con mi claro, para que personalidad. sea más personal, porque al final Exactamente. llega más y va con la energía también de la persona, que eso se nota también, ¿eh? Yo al principio de mis años, yo comunicaba muy teórico. La ventaja de las redes sociales es que olvídate de la teoría. Te puedes basar de algunas fuentes diciendo dónde has tomado esa información, ¿vale? Con Mm. base a datos de, más si eres una persona muy dedicada en la investigación y vas a certificar tu cosmética y quieres todo bajo la regla, ¿vale? Entonces ahí sí puedes basar tu comunicación con datos basados a esta investigación. Puedo dar certeza de que esto, ya eso es, bueno, ahí le hablamos sobre arquetipos, ¿ya? Entonces tomas una personalidad que es muy diferente a lo de un artesano, pero ya es una persona que le gusta investigar. Entonces ya Ujú. ahí esa cosmética es muy enfocada a ya muy a resolver problemas más profundos, ¿vale? Claro. Y ahí pues entonces, por eso es que he certificado mi cosmética ya en laboratorios y entonces ya eso es como una personalidad muy de investigar y pues analítica y de todo. Pero un artesano tiene una identidad mucho de cuidar. Ujú. Un artesano tiene una identidad muy de crear productos muy ya muy elaborados con la naturaleza, incluso se van y muestran donde están extrayendo algunas plantas, pues entonces Claro, ahí está, esto es jugar y mostrar con ciertas acciones cómo es tu personalidad. claro. ¿Vale? Entonces Ah, el artesano, o incluso vas envolviendo esos jaboncitos y tú muestras, entonces ahí se muestra esa parte de negocio muy artesanal, ¿vale? Entonces claro. eh, aquí hay que adecuar mucho esa comunicación de cómo, y por eso es que hay que hacer un estudio de personalidad, cuáles son tus valores, cómo te gustaría que te Que te perciban, se perciban a quién quieres llegar. a quién quieres llegar, Claro. eh, cómo quieres verte a futuro, cuáles son incluso tus limitaciones como persona. Porque también eso es importante, nos metemos a hacer algo porque es lo que hemos visto Sí, cuando no somos conscientes que tal vez tus talentos no sean esos. sí, que a lo mejor necesitas apoyo o Apoyo, ayudarte. Claro. exactamente, Orientación. exacto. Y así te evitas el verte a 2 o 3 años en una frustración donde te dices, tal vez esto no era lo mío, Claro. que pasa muchas veces. Entonces, Pasa mucho, sí. entonces es importante también partir de lo que te gusta hacer
de lo que amas hacer para que vayas avanzando y ahí descubres cómo expandirte más y descubriendo cosas nuevas y etcétera. Pero no lanzarse tan rápido a la ligera sin hacer ese estudio, más en Mm. un tiempo donde hay de todo en las redes sociales. Además, lo que has dicho que me ha parecido muy interesante, ¿no? Que ya la artesana esté pues mentalizada, ha hecho el estudio, digamos, ese estudio que tiene Ujú. que hacer, a qué se va a dirigir y cómo tiene que comunicar. Y luego lo que dices tú, ese añito, esos meses de prueba-error, que va funcionando, que no, pues esto ha llegado más al cliente o me ha ido, porque al final es aprendizaje también, ¿no? El primer año, todo negocio es mucho de De aprendizaje aprendizaje, sí, y ver cuánto has invertido para después ver cómo puedo recuperar lo invertido y más bien seguir avanzando. ¿Qué es lo que pasa también, Gloria? Empiezan, hay que quiero una web, hay que quiero hacer un branding. No, 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 hagamos un alto. Partamos claro, también por un análisis interno y ya después le puedes dar, es más, se hace más acorde a quién eres cuando has avanzado, te has reconocido, te has definido a quién dirigirte o incluso, ahí sale unos productos muy, muy diferentes, muy, muy con personalidad, muy únicos. claro. Yo a veces, muchas veces, cuando las artesanas, cuando estamos valorando el plan de financiero y tal, a veces le digo, no inviertas todavía en el branding ni nada de esto, No, ponte a funcionar y ya más adelante, pues ya que lo tienes más claro, ya das la imagen, ya trabajas un poco eso. Y me alegra mucho, pues que tú que eres experta en tema de marketing, pues también verifiques que eso es un buen comienzo, no gastarse ahora el dinero en el branding, que no. todavía es mejor que aprendas un poquito, que empieces a funcionar, ¿no? O sea que fenomenal. E Eh, incluso, disculpa, Gloria, sí. cuando vas a comunicar, tienes que hacer como le llamamos pilares de comunicación, ¿vale? Entonces Mm. haces como unos grupos de temáticas. En los primeros meses es para ver cuáles temas sí conectan y cuáles no. Muy bien, claro, Entonces ahí ya te casas y vas viendo en 6 meses cuáles son los que realmente le ha conectado a la audiencia y entonces a partir de ahí ya sabes con cuáles potenciar con todo lo que tú quieres hacer. Y claro, no estar tirando así como dardos a ver si este sí sirve, si este no, y no los vas midiendo, no los vas analizando. ¿Me sirve esta red o no me sirve? Entonces también claro, es eso porque hay un desgaste también y una decepción muy fuerte también del emprendedor porque dice, no, es que comunicar en redes sociales no sirve, eso es un falso. Sí, pero cuando no han hecho ese análisis también. claro, Hay un tiempo de calentamiento. Entonces, cuáles son esos mensajes que más conectan? Y entonces ya ahí te vas casando con esos temas y descarta lo que no. claro. Y luego invertir más adelante en eso, claro, muy bien. Exactamente. ¿Crees que debería el artesano mostrarse a la persona o podría un poco delegar eso? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, también soy de que no nos debemos obligar, porque Ujú. si nos obligamos nos frustramos y lo hacemos como así como, yo lo digo así como que nos ponemos así como tensos, ¿ya? Y, y yo entiendo porque a mí me pasó también. Yo me acuerdo que cuando yo hice mi primer video y terminé la cámara, yo me fui así como, ¿qué va a pensar fulano, mengano? Y yo pensando y me fui a dormir y le fui dando vueltas a eso y qué vergüenza y que como si hubiese hecho algo muy malo, ¿vale? Entonces, yo digo que todo tiene que ser progresivo, ¿vale? Porque también tienes que educarte, tienes que también ver qué te conecta más. Me acuerdo que Claro. una clienta me decía, ella no tampoco quería salir y entonces le hago yo, pues entonces haz videos con audio. Ay, no, es que mi voz es muy fea. Oye, pero la voz es lo que tienes.
y eso tú no lo puedes cambiar. Entonces ahí tenemos que cambiar la mentalidad también. Pues Y yo mostrar creo las que, manos, sí, mostrar las manos, empezar también tal vez cuando vas preparando unas letras, hay unas frases, e inconscientemente llegará el momento en que sí nos vamos a atrever. Pero claro, todo esto madurando ya, es que se necesita un tiempo. Pero con base a la pregunta, ¿es debido o no? Si eres un artesano, es mucho de humanizar claro. Es lo que te iba a decir, que al final conecta más, ¿no? y es Porque más transparente también. y da más confianza Exacto. y todo. Pero que es lo que dices tú también, es la mentalidad. Yo creo que al final, si tú ves, si tú crees en tu producto, sabes que Mm, estás ayudando, que estás aportando, siendo tú, vas a conectar con muchas personas, que no tienes que ser forzado al final. Es coger, pues aprender, que quitarse ese miedo, ¿no? Miedo al que dirán y a que estás haciendo el ridículo, ¿no? exacto. Yo aprendí esto, una frase que escuché mucho de mi coach que decía, en la medida en que ayudo a una persona, estoy ayudando a muchas que hay ahí atrás. Puede ser una madre, vas a ayudar a un hijo, vas a ayudar a un esposo, vas a ayudar a otra persona ahí. Entonces, cuando nos damos cuenta del aporte que estamos brindando, se nos quita ese temor y nos vemos también como instrumentos de ayuda hacia otros. Claro. Entonces ahí quitamos un poco, yo le llamo ego, ¿ya? Ese Mm, ego, esa voz interna negativa, sino que más bien ir con ese propósito real. Entonces ahí ya cambia totalmente y ahí ya a ti eso no te da miedo, porque estás creyendo en lo que tú estás haciendo y sabes claro. de que eso tiene que llegar a alguien que en este momento, voy a dar un ejemplo, una persona que ha pasado por un tratamiento de cáncer, por ejemplo. Pero si tú no le dices el mensaje, no lo va a encontrar. Claro, Entonces, cuando tú te ves como instrumento de ayuda a otra persona, pues ahí es donde tú te atreves y te quitas todas esas barreras y todos esos muros y realmente ahí sí ya te atreves a hacer y crees en lo que estás haciendo. claro. Ahí Ese sí, es un poco ir cambiando de mentalidad poco a poco, lo que dices tú, empezando por las manos, por la voz, pero llega un momento en que se te quita el miedo, pero porque realmente al final es lo que más conecta con las personas y que eres tú realmente quien vas a saber transmitir realmente el valor de tu producto, ¿no? exactamente. Que es muy Y, importante. pero darnos ese permiso también, no ir a lo forzado, sino que preguntarse a sí mismos, ¿cómo puedo empezar? Y ahí pues entonces ahí viene esa voz interna y te va guiando cómo puedes empezar. Y pues llegará un momento en que si es necesario mostrarse porque es parte de la transparencia, del humanizar, del conectar con una persona que quiere saber quién eres tú. Porque llegará un momento en que la gente quiere saber quién eres tú. Entonces es importante presentarse, hablar un poco de la historia de la marca, Claro, cómo cómo surge. surgió. Yo siempre lo miro también como una forma de respeto y de gratitud a esas personas que te han seguido. ¿Cómo no tomarlas en cuenta? Porque, wow, yo a veces me quedo que llega un momento que a veces, no sé si te ha sucedido que dices, bueno, tanto que estoy invirtiendo en esto y a veces te sientes así como tanto que hago pero cuando llega una persona y te dice gracias porque gracias a esto logré, entonces valió la Claro, pena valió la pena y te llena, te carga de pilas y dices, sí que vale la pena, te repone y a continuar. y a continuar. Vamos a hablar un poquito del copywriting aplicado, un poquito así. Vale. A ver, ¿por qué no basta hablar de ingredientes y propiedades? ¿Vale? Solo Mm, eso. Que yo creo que ya mm, un poco se ha ido contestando y hemos así, pero sí, bueno, un poco para afianzar, ¿no? vale. Dentro de la comunicación digital, bueno, está el copywriter, que es la comunicación persuasiva. Y Ajá, eso no significa, muchos dicen que es manipulación. No, no es eso.
he hablado de que los marqueteros tenemos que ser psicólogos, ¿vale? Entonces, la comunicación lleva unas pautas. Si tú no las haces, el cerebro o la parte inconsciente del consumidor no las entiende. Ujú. ¿Vale? Entonces, tenemos que comunicar siguiendo esas pautas, un orden, ¿vale? Entonces, el copywriter te permite llevar esa pauta o ese hilo conductor, ¿vale? Entonces, todo empieza, bueno, hay que conocer el punto de dolor de ese cliente. Entonces, hay que Claro, tratarlo también. Hay que profundizar desde la emoción, ¿vale? ¿Qué va a lograr esa persona si yo le doy esto? Pues obviamente claro, ya se va a quitar ese dolor, se va a sentir más tranquilo, tranquila, se va a sentir más atractiva, se va a sentir segura, se va a sentir sana. Entonces, ¿cuáles son esas emociones? En primer lugar, ¿por qué? Porque el consumidor entiende desde la parte emocional. Esos ingredientes, pues obviamente nosotros o el artesano sí tiene la responsabilidad de saberlo, porque Claro, sabe el efecto que va a generar ese producto en la persona con X problema. Pero un consumidor que va a estar sabiendo si el aceite que se me viene a la mente, de pepitas de uva, le va a ayudar a minimizar o proteger de los rayos del sol. claro, ¿Vale? Solo cuando le explicas, pero desde el resultado, no de lo que contiene, ¿ya? O claro. estás elaborando una crema y le empiezas a decir, bueno, 30 gramos de Oliven, 30 gramos del aceite tal, etcétera, o un oleato de tanto, ¿no? Claro, Ahí sí, sí, realmente no le interesa, pero si yo solo tengo granos y quiero que me lo quites, exactamente, me da igual si tiene arcilla verde, si tiene árbol de té. Entonces, no, claro, es muchas veces, porque efectivamente es mucho, es un error que muchas veces exactamente. cometen. Lo que sí tal vez al cliente lo que le interesa es Mm. que, bueno, estoy certificada con tanto, ¿vale? O tengo los permisos tales y eso los comunicas en la etiqueta, ¿vale? Eso es Claro, importante, que estás cumpliendo todas las reglas que pida el mercado, porque eso te da autoridad también. eso te da autoridad también. Eso sí le interesa al cliente, que cumplas las reglas ya que pide la seguridad social, ¿vale? Que estás cumpliendo éticamente lo que estás haciendo. Eso sí le interesa al consumidor. O que estoy utilizando proveedores certificados. Entonces ahí pues eso transmite Seri- transparencia y autoridad, ¿ya? Sí, Ética también. Pero es importante, si puedes decir los ingredientes, pero no darle tanta energía a eso, porque el cliente lo que anda este momento es, ¿qué me puedes tú ayudar a mí? claro, la transformación, ¿no? Lo que le Exact- vas a mejorar, ¿no? Entonces es exactamente. enfocarse un poco, tanto entiendo yo que todo, cuando comuniques, siempre pensar, aunque nombres a lo mejor ingredientes y tal, pero Sí, pensando en la transformación, en lo que va a ayudar tu producto a esa persona, ¿no? Y hablarle pues de forma sencilla. Y tanto muy en las sencilla. descripciones de los productos en la web y todo también, ¿no? Es un poco lo Exacto. que recomiendas. Y la llamada a la acción, ¿qué es la llamada a la acción? Que muchas veces van a ver un CTA o algo así, ¿ya? Entonces Mm, es una pregunta, visita mi web, contáctame en WhatsApp o responde esta pregunta para conocer al cliente, ¿ya? Y generar interacción. Es importante también, no hay, en copywriter no hay copy que no sea persuasivo si no hay una llamada a la acción. Entonces, ujú, no dejes ese post sin una pregunta o pidiéndole algo a esa persona que haga, porque entonces claro. no tiene sentido, ¿vale? Y segundo, se me olvida esta parte, bueno, tiene todo un proceso importante comunicarle también. Bueno, hay que entender, tienes tres tipos de seguidores. El que no te conoce, entonces a ese tienes que darle una información donde realmente le captes el interés.
la problemática que tiene y que tú la vas a solucionar. Está el otro que ya te ha venido siguiendo, te ha leído varias veces, pero se siente desconfiado. Entonces, ¿cómo le puedes quitar esa desconfianza? Dándole testimonios, dándole una parte de ti, una guía o un tips o una guía fácil de cómo puedes solucionarlo para después ofrecerle el producto. Y está el que ya te ha comprado, el que te confía, el que dice, ah, Gloria me ha ayudado tanto que yo la adoro porque y por eso la sigo. Entonces a Ujú, ese tú tienes que darles productos más personalizados o tal vez con un precio especial. Entonces tú tienes de todo. A todos ellos les comunicas con, bueno, también, o sea, no tiene un conocimiento de la cosmética profundo, más de preparación. Entonces, ellos no entienden sobre esas preparaciones. Ya si una persona ha estudiado un poco sobre cosmética, pues ahí sí, pero yo pienso que estas personas se van a preparar sí mismas sus propios productos también. Entonces, aquí no viene al caso de comunicarle de una forma muy técnica. No tiene sentido. ujú. Entonces, entre más fácil le comuniques, pues mucho mejor. Bueno, pues, ¿y qué le dirías a una artesana? Porque a mí esto así, a lo mejor puede quedarse con la sensación de que qué complicado es esto ahí. No parece como guau. Pues bueno, supongo que a lo mejor la recomendación es ayudarse de una profesional en Sí, cuanto al estudio y cómo comunicar, ir aprendiendo, porque realmente al final luego puede llegar a hacerlo sola o ¿cómo recomiendas tú mira, que... siempre es bueno una guía. Hasta yo tengo una guía, ¿vale? ¿Por qué? Porque eh, es mejor dos personas mirando cómo se hace que que nos cerramos en nuestra mentalidad, ¿no? Ujú, Entonces siempre es bueno tener una guía y más si hay voces internas que dicen, aquí falta algo, pero no le veo qué es lo que falta. ujú. O me estoy complicando tanto que tal vez hay una forma mucho más fácil de hacerlo que yo no lo sé. Y entender de que en el mundo del marketing pues hay diferentes opciones que tal vez son mucho más fáciles de las que está implementando. Claro, Entonces, vale, siempre es bueno una guía mínima, pero entonces eso te va a ayudar. Cuando ya tú tienes esa guía, tú puedes caminar sola, ¿vale? Y la práctica hace al maestro. Entre más lo hagas, pues esa destreza se va desarrollando. Pero si no tienes conocimiento de cómo funcionan las redes sociales, de qué herramientas realmente necesitas para que esa información llegue más rápido a un grupo de personas, pues definitivamente es importante la guía de una persona especializada. Aquí lo que yo le claro. llamo a eso es saber delegar. Claro, al principio a lo mejor lo que hablábamos antes del branding, casi antes de invertir en el branding, invierte en la estrategia, en el estudio de cómo vas a comunicar y tal, ¿no? Y eso ya vendrá Eso luego, viene ¿no? en que entender que el branding cambia, es algo temporal. Pero la parte de la personalidad, de lo que quieres brindar o esa identidad que le quieres dar a tu marca, eso no cambia. Va a ir evolucionando, pero siempre va a tener unas bases porque tu marca eres tú. Entonces ahí es donde tú te tienes que reflejar cómo quiero ser percibida, ¿vale? Y entonces cómo quiero yo comunicar para conectar realmente. Ahí es importante esa base. Y Es muy así, importante, porque luego ya eso es la guía, ¿no? Una vez que ya exacto, tienes claro, es como la dirección, ¿no? Entonces ya todo lo que escribes, lo que grabas, todo ya va enfocado a eso, ¿no? Es tenerlo claro y efectivamente al principio, pues yo creo que se necesita, pues eso, una guía o una dirección, igual que un plan financiero para poder poner uf, en marcha el negocio, pues un plan de marketing para hacer exactamente. crecer el negocio, que al final es muy importante. Y es que también
hay demasiada información que nos volvemos locos, locas. Sí, Entonces no sabemos realmente qué es lo que necesitamos. Y es que, ay, es que tengo que hacer esto y que tengo... Y entonces es mejor pensarlo por etapas para no ver toda esa muralla tan grande, sino que realmente ir por etapas y qué necesito en esta etapa. Ok, ya puedo ir por esta y ir poco a poco de tal manera que vas aprendiendo a gestionarlo dentro del marketing y entender que la comunicación, hace poco me preguntaba, bueno, ¿te basas solo en comunicación o en venta? La comunicación es una venta. es una venta, sí. Entonces, ¿qué es lo que necesitas dentro de esa comunicación? Pues que tengas automatizados tus mensajes, ¿vale? Para que conecten realmente a donde tú quieres llevarlos. Eso es importante. Y que los artesanos pues se quedan con un post y no tienen automatizadas sus redes sociales. Nada tienen, y es que tienen que estar ahí, porque al La, final luego a quién compras, pues a la marca más conocida, la que ves todos los días ahí en redes o le sí, ves publicaciones, o qué botones tengo que tener ahí para que realmente me contacten. te contacten. Mm. La propuesta de valor realmente va conectada con lo que estoy comunicando. Es esa parte de la descripción, ¿dice realmente esas palabras o yo siempre digo, tenemos 3 segundos a nivel online para decir qué hacemos? Entonces lo estoy comunicando bien, Claro. porque En- incluso a veces me llegan a mí, pero ¿tú qué haces? Entonces, hasta a mí me pasa esto. Entonces, Claro. es importante comunicarlo y tal vez no con tantas palabras tan técnicas, sino que realmente que salgan de nosotras. Bueno, Andrea, y ya para salir, para acabar, ¿vale? Ujú. Creo que estás aportando muchísima información Ah, valiosa. qué bueno. ¿Cómo trabajas tú con los artesanos? ¿No? Porque estás muy enfocada en ayudar a comunicar esas marcas de artesanos, esa cosmética. ¿Cómo les ayudas? Bueno, este año precisamente ya empecé, estoy feliz porque voy haciendo mi plataforma con mis formaciones. Ah, qué Entonces, bien. sí, entonces ya dentro de mi página, pues ya entonces está ahí una formación que tengo sobre descubre tu personalidad de marca. Ah, muy Es bien. la base y seguiré haciendo mis formaciones ahí para después, si quieren un acompañamiento uno a uno más personalizado, pues bien, o sea, eso es lo que hago. Sí me gusta hacer siempre un análisis, ¿ya? Una sesión diagnóstica gratuita para decirle, bueno, tú necesitas esto y esto. Lo podemos trabajar personalmente, ya individualmente. Y así aprenden para que puedan caminar después y si necesitan algo más, pues ahí estoy yo para ayudarles. Pero esos son los 3 métodos. También les ayudo con la redacción de la página web, etcétera. Pero yo siento que una persona que está empezando, lo más importante en este momento es descubrir esa identidad que quieren proyectar Claro. para después hacer ese plan y definir ese modelo de negocio con mayor claridad. Entonces les ayudas un poco a definir, ¿no? El tema de la comunicación, esa identidad. Y Sí, luego ya un poco también trabajas con ellos ayudándole en la gestión de redes, por ejemplo, o también. también, Bueno, y ahora ya viene un plan ahí de que cómo enseñar a gestionar las redes, entonces lo dejo en la plataforma y si ya quieren algo más personalizado, pues entonces con esa base ya pueden venir a mí y más claros, más claras, claro, tiene que haber una base, claro, para luego poder empezar a trabajar. Es como otra etapa, ¿no? porque también cada marca, cada negocio es muy personalizado. Ya eso es Mm, una persona, ¿ya? Entonces cada quien tiene sus partes especiales. Entonces si tienen esta base que les voy a dar, pues entonces ya podemos partir, pero entonces fluye mucho más fácil. Así. claro. Ujú.
Muy bien, Andrea, muchísimas Ay, gracias por esta pedazo de entrevista gracias a donde ti, nos has aportado muchísimas cosas. Y gracias a bueno, ti. dejo en comentarios pues toda tu web, tus redes Ujú. para quien esté interesado pues pueda seguirte y conocer más qué es lo que haces. Y muchísimas gracias de nuevo, Andrea. Gracias a ti y cualquier persona que quiera información, pues por eso hay una sesión diagnóstica. A veces Ujú. en esa sola sesión ya tienen claridad, no necesitan más y ya pueden partir. Entonces, bienvenidos sean también, ¿vale? Entonces, muchas gracias por este espacio y deseo con más grande corazón que toda esta información les sea de guía, más en tiempos donde hay tanta información que no sabemos por dónde partir, es la verdad. Y Yo sobre creo que todo, sí. sí, y sobre todo quiero dejar un mensaje a esas emprendedoras. Hagan un espacio, siéntense a escribir, hagan un mapa mental, cómo se quieren ver, a quién quieren conectar, cómo quieren resolver, porque muchas veces no es solo de elaborando producto, tal vez es enseñando, Claro. tal vez es asesorando. ¿Dónde está ese talento? ¿Dónde está ese propósito? Y a partir de ahí ya pueden entonces empezar a definir cómo quieren sus marcas. Se hace más claro. Sí, genial. Muchas Ujú. gracias, Andrea. Gracias a ti y pues nos vemos en otra próxima.